y en Fort Bragg en el 88.1, todos del dial FM. También estamos transmitiendo en vivo en www.kzyx.org. Hola, buenos días. Soy Diana Coria y bienvenidos a Mendo Latino. Buenos días a todos, mi nombre es Loreto Rojas y estamos aquí en KZYX, que cuenta con el apoyo de nuestros miembros y de Tallman Hotel and Blue Wing Restaurants, que están ahí en la carretera 20 al este de Ukiah, en el pueblo de Upper Lake. The Tallman Hotel está abierto para los viajeros todo el año y The Blue Wing está abierto para cenas todos los días, almuerzos los viernes y los sábados, y ofrecen un brunch los domingos con comida gourmet, vinos locales y cócteles especiales. También tienen música en vivo. Si quieren más información, por favor visiten tallmanhotel.com. Y también vamos a hablar un poco en inglés ahora. Queremos decir to our audience, we'd love to tell you that KZYX is hosting a benefit film screening on Friday, September 29th at 6:30 p.m. at the Mendocino College Theater in Ukiah. The Unredacted is a documentary tale about the life after Guantanamo in the world's first terrorist rehabilitation center. The director, Meg Smacker, will be in attendance that day, and you can get tickets at Mendocino Book Company, Masahar Harvest Market, and online at eventbrite.com. And I keep hearing about this film. It sounds really amazing. So we urge you to go out. Again, this is a benefit film screening for KZYX. Y Okay, ustedes, back to Spanish. de vuelta al español. Y Mendo Latino es un programa radial con noticias, novedades y temas sociales, culturales, políticos y más. Es una radio local en español y bilingüe para la comunidad latina y diversa. Nos pueden escuchar el segundo y el cuarto lunes de cada mes a las 9 de la mañana. Sí, y en este programa, como el programa hace 2 semanas también, estamos celebrando el mes de la herencia hispana, destacando el trabajo de importantes personas que nos ayudan a aprender y comprender la situación en Sudamérica, Centroamérica, Mesoamérica y en los Estados Unidos. Y vamos a seguir todo el mes de septiembre celebrando o conmemorando ese mes de la herencia hispana. Hoy también queremos conmemorar, queremos reconocer que hoy es 11 de septiembre y 11 de septiembre tiene varios sentidos. Y primero mi compañera Loreto va a hablar de lo que pasó 11 de septiembre en Chile. Loreto. Ay, gracias, Diana. No podemos saltarnos esta fecha que ha sido tan dramática para mi país. Bueno, tengo dos países, la verdad. California es uno y el otro es Chile. Pero en Chile, en 1973, el 11 de septiembre, hubo un golpe de Estado, algo que en inglés se usa una palabra en francés, que es coup d'état, donde el ejército apoyado por la élite cívica tomó el palacio presidencial y asesinó al presidente Salvador Allende, instaurando una dictadura que duraría 17 años. Y entonces esto cambió muchísimo la situación, no solo en Chile por la brutalidad de la dictadura, sino que también en toda Latinoamérica, donde se produjo una fiebre, no sé cómo explicarlo, una enfermedad que no se paró de dictaduras militares en casi todos los países de la región. Todavía sus efectos se conocen en todas partes por la falta de justicia, por la negación de la memoria y también por la cantidad de personas que continúan desaparecidas. Pero hace unos años atrás, en septiembre 11 del 2001, tuvimos otra tragedia, ¿no? Diana, ¿tú quieres comentar sobre ella? Sí, solo un comentario interesante que yo trabajaba en ese momento, estaba viviendo en Nueva York y trabajaba con un chileno. Y cuando pasó ese atentado en las Torres Gemelas en Nueva York, el amigo chileno se enojó porque dijo, mira, ese día para mí es siempre debo conmemorar lo que pasó en Chile. Ahora eso como lo va a borrar. Y no es cierto porque seguimos conmemorando lo que pasó y recordando lo que pasó en Chile. Sin embargo,
11 de septiembre de 2001 en Nueva York y en otras partes había un atentado de las Torres Gemelas, pero más yo quisiera recordar que ese día fue fatal por muchas razones. Una de que desató muchas guerras y muchas políticas en contra del terrorismo que han sido muy dañinos a este país y en todo el mundo, y desató una guerra en Afganistán y sigue todas esas políticas, el Patriot Act. Entonces, mucha gente perdieron su vida, fue muy dramática, fue un ataque en la tierra de los Estados Unidos que no había pasado mucho, pero para mí es un recordatorio como más global de lo que pasó, porque a veces nos enfocamos un poco demasiado en las torres y no pensamos en lo que pasó después. Muchas Y hoy, gracias. Muchas gracias, Diana. Disculpa, también quiero mencionar que esto cambió muchísimo la política de inmigración a los Estados Unidos. Pero bueno, esperamos poder conversar más de estos temas en futuros programas, pero hoy tenemos aquí nuestros invitados. Estamos muy felices y muy honradas de poder conversar hoy con Karen Workman y Marcelo Larrea, que son integrantes del fantástico Museo de la Persona, que en portugués se dice, Diana, tu portugués debe ser mejor que el mío. Museo da Pessoa, yo creo. Ah, Karen nos va a tener que dar una clase cómo pronunciarlo. Museo da Pessoa. Y ellos, como parte de sus actividades, están iniciando un viaje en las Américas, recolectando historias para este museo, un museo muy único que está localizado en Brasil. Y esta semana comienza su viaje donde recorrerán por tierra, siguiendo la costa del Pacífico, desde la misma California hasta Chile, donde esperan llegar a finales del año. Muchas gracias por venir. Claro, Gracias. y hoy queremos, como siempre, el costumbre mendolatino, vamos a presentarles un poco de sus biografías y después vamos a hablar más sobre el museo y el viaje y todo lo que han hecho. Bueno, voy a comenzar con Karen. Karen Workman es historiadora, posgraduada en lingüística y doctora en ciencias por el programa interdisciplinario de posgrado en humanidades de la Universidad Federal de Río de Janeiro. También es doctora en ciencias por el programa interdisciplinar de posgrado de humanidades, derechos y otras legitimidades, también en la Universidad de Sao Paulo. Es miembro de varios grupos de investigación y ha editado y coeditado varios libros. Karen también es fundadora, curadora y directora del Instituto de Museo da Pessoa desde 1991. Bienvenida, Karen. Y Gracias. cuéntame de una vez cómo se pronuncia. Bueno, buenos días, Diana y Loreto. Muchas gracias por haber invitarnos. Es un gran placer estar aquí con ustedes. Bueno, Museo da Pessoa. La Pessoa, listo. Y vamos a seguir presentando a Marcelo. Loreto. Sí, junto a Karen se encuentra Marcelo Larrea. Él es escenógrafo, director de arte y diseñador. En los últimos 30 años, Marcelo Larrea ha desarrollado proyectos de diseño, expografía y escenografía para varias instituciones de Brasil. Para el Museo da Pessoa, en Brasil, desarrolla y produce exposiciones e intervenciones urbanas desde el 2013. Él ha participado como escenógrafo en óperas y producciones teatrales en Europa y Brasil, con muchísimos importantes cinematógrafos como Raúl Ruiz, y lo tengo que mencionar porque un chileno fantástico, ¿no? Y Cacá Carvalho, y Valdo Bertasau. En el cine brasileño fue escenógrafo y director artístico de varias películas, entre ellas Central do Brasil, Abril Despedaçado, nominada para el Oscar, del increíble director Walter Salles, y Louco for Cinema de Andrés Luis Oliveira. Como director de arte para programas de TV, ha participado en series y videoclips para Disney Latinoamérica, MTV y Discovery Channel. Tenemos mucho más que decir de ambos de ellos, pero estamos tratando de sintetizar la presentación para arrancar con la conversación. Muchas gracias por acompañarnos hoy, Marcelo. Bienvenido a Mendo Latino. Muchas gracias, buenos días a todos.
Muy bien. Estamos, como grabando en vivo hoy. Si quieren llamar, el estudio es 707-895-2448, o también pueden mandar un mensaje a mendolatino@gmail.com. Bueno, vamos a comenzar hablando primero un poco del museo. Entonces, voy a leer un poco su misión y vamos a arrancar con preguntas a nuestros invitados. El Museo da Pessoa tiene el objetivo de registrar, preservar y divulgar historias de vida de todas y cada una de las personas de la sociedad. Está considerando uno de los primeros museos virtuales del mundo y cuenta en la actualidad con una colección, wow, de unas 18,000 historias de vida, wow, y más de 60,000 fotos y documentos digitalizados que revelen las experiencias de hombres y mujeres brasileños a lo largo de los siglos XX y XXI. A lo largo de su historia, este museo sistematizó su metodología de trabajo y ha desarrollado una tecnología de la memoria social. Hoy vamos a escuchar mucho de cómo desarrollan esa tecnología. Y queremos arrancar con una conversación sobre esto. Entonces, hablando primero con Karen, como tú eres la fundadora, ¿qué te inspiró a crear este museo en 1991? Bueno, es una larga historia, pero voy a hacerla bien resumida. Yo soy historiadora, ¿no? En este momento estaba ainda terminando la Universidad de Historia en Río de Janeiro. Y ahí tengo que ponerles un poco del contexto brasileño en este momento, que como Chile, ¿no? Y Brasil tuvo su golpe de Estado, su coup d'État un poco antes, en 64. Así fue que cuando yo crecí en una dictadura. En este momento que estamos hablando, antes un poco, al fin de los años 80, Brasil empezaba a una discusión de la democratización, de todas las cuestiones que vienen con esto. Brasil es un país, tal vez uno de los países que tienen la mayor desigualdad social del mundo. Esto estaba así, ¿no? Estábamos pensando, discutiendo esto, había muchos movimientos políticos, se discutía mucho el sentido, el valor del arte, de la memoria con esto, ¿no? Entonces tenía ahí personas como Paulo Freire, que es un educador que después se fue a Chile mismo, tenía como Augusto Boal, que trabajaba con esta temática en teatro, tenía Darcy Ribeiro y muchos otros. Entonces yo en este momento estaba un poco influenciada por este concepto de que la memoria tiene que servir a un cambio social, y por otra parte de la idea de la participación. Entonces, por la experiencia personal, yo había trabajado como creado mismo una parte de historia oral en un gran proyecto sobre la inmigración de los judíos a Brasil. Y ahí, en medio de más de 200 horas de historia de vida que yo escuchaba, este contexto, se salió la idea de que deberíamos tener, no solamente en Brasil, pero en el mundo, un museo distinto, que es un museo dedicado a entender que cada historia de vida es un patrimonio de toda la humanidad. Entonces, estamos acostumbrados a pensar que los objetos, los grandes fatos, son lo que cambian y lo que construyen la historia, pero quien construye la historia somos nosotros, cada una de las personas, y así nació la idea del Museo de la Persona. Y quiero hacer como una pregunta de seguimiento puntual de esto. Entonces, si estamos hablando ahora de las dictaduras en Brasil, en Chile, en diferentes partes del mundo, ¿qué pasa? ¿Qué está en riesgo en cuanto a la memoria? ¿Qué está en riesgo? ¿Qué pasa con la memoria en tiempos de dictadura? Bueno, esa pregunta es muy interesante.
y ella tiene como algunas perspectivas. ¿Qué pasa durante la dictadura? Es un apagamiento, ¿no? Apagamiento se dicen, estoy hablando español, pero mi lengua es portugués, entonces Es estoy hablando un poco portuñol, estamos hablando portuñol un poco. portuñol, pero es una como borramos un borramiento general de las memorias. Entonces, cuando crecí en la escuela se estudiaba la historia de una cierta manera y una narrativa oficial, ¿no? Que se pasa, que se cambia en los países cuando hay una dictadura y se cuenta las cosas de una cierta perspectiva y se saca personas de la historia. Eso es lo que pasa. Después hay un gran trabajo y una, como nosotros podemos llamar, a las disputas sobre los territorios de memoria, ¿no? Porque la memoria no es una cosa fija, es una narrativa. Entonces hay hoy en Chile, hoy en Brasil, hoy en Argentina, en toda Sudamérica, una discusión sobre cuáles son las narrativas, dónde están las narrativas que nos hacen parte de la historia oficial. Esto, si uno trabaja con esto, está trabajando de una cierta manera en cambiar no solamente la historia, pero en cambiar un poco el presente, el futuro social y político, cultural de la sociedad. ¿Y cuál sería, como cuando yo fui a Chile, yo solo he ido a Chile una vez, yo fui a un museo que se llama Museo de la Memoria. No sé si ustedes han ido ahí. Entonces, eso fue un museo que muy hermoso, que contaba toda la historia de la dictadura de Pinochet y las personas desaparecidas. Y tenía muchas memorias y me di cuenta en ese momento que era una memoria muy parcial porque después comenté sobre ese museo a una persona en Chile que era una persona de la derecha y después me dijo que no, eso no era cierto, que ese museo no era. Entonces, como tú hablas de eso, que la memoria es muy, no es una cosa fija, pero se va borrando cosas y también es una memoria que siempre está en disputa, ¿verdad? Entonces, lo que quiero preguntar a Karen, después vamos a hablar con Marcelo también un poco, ¿qué es la diferencia? ¿Cómo tú montas un museo que es virtual? O como yo entré en un edificio que se llamaba Historia de la Memoria. ¿Qué es la diferencia y cómo lo hiciste virtual? Bueno, es interesante pensar que en el momento de la fundación del Museo de la Persona no había ni internet, ¿no? Estamos hablando del 91. Entonces, a este momento, la idea de un museo virtual era más una idea conceptual. ¿Y por qué la teníamos esta idea? Porque nosotros fuimos, es un trazo cultural occidental de pensar que los museos son casas, edificios, monumentos. Pero tenemos que pensar que esto es una idea, ¿no? Donde ponemos en esta caja las cosas que decimos, aquí están las cosas que tienen valor. Pero hay muchos grupos y otras maneras de pensar la memoria. Por ejemplo, si hablamos de los grupos orales, de cultura orales, los grupos los pueblos originarios de todas las Américas, incluso el Estados Unidos, Canadá, la memoria es una cosa que se compartilla todos los días en rituales. Entonces la memoria está inscrita en la sociedad de muchas maneras. Entonces cuando estábamos pensando en un museo que tiene como trasgo la idea de que la memoria es una cosa que cada uno tiene el derecho y la responsabilidad de construir a partir de su propia historia, no podríamos pensar en una caja, teníamos que pensar en una red, una forma de cómo contaminar de una manera positiva las ideas de cómo se practica y se discute la memoria en la escuela, en la calle, en el nombre de las calles, y cómo cada persona podría ser ella misma un objeto de este museo, porque
es muy importante decir que desde el principio el Museo de la Persona pensaba que cada persona podría ir ahí de manera gratuita y contar su historia. Y hoy esto se hace por la internet, pero al momento nosotros pensábamos como cabines de video que circulaban por los subways en la ciudad, abríamos estudios y esto fue transformándose con el tiempo. Así la idea de virtualidad es una idea de pensar el espacio como un espacio abierto, donde no tenemos que ir ahí, pero el museo, el acto de memoria, ainda, aunque tengamos un archivo que el museo tiene, la posibilidad de participar, de construir, de comentar, de crear colecciones está como hoy es verdad en todo el país, por ejemplo en Brasil, ¿no? Hay núcleos de Museo de la Persona por todo el país hoy. Muchas gracias, Karen. Qué interesante, ¿no? Tenemos que desaprender que es un tema, bueno, es un tema que estamos discutiendo la latinidad, ¿no? Cómo desaprender las estructuras que se nos fueron impuestas. Quiero integrar a Marcelo en nuestra conversación y Marcelo, tú vienes de la arena también del trabajo mediático, ¿no? En la cinematografía y escenografía. ¿Cómo te integraste? ¿Cómo se integró tu trabajo y tu estética a colaborar con el Museo da Pessoa en Brasil? Sí, el museo tiende a hacer trabajos siempre con el material de entrevistas de vida, con fotografías, y eso resulta siempre en una exposición. El desenvolvimiento de esa exposición es mi trabajo y cómo que eso llega al público. La mejor forma, ¿cuál es la mejor forma de eso llegar al público? Hubo un momento muy interesante en ese trabajo en que el museo había hecho entrevistas de vida de una comunidad de la periferia, ¿cómo se llamaba? Minha Casa Minha Vida. No, Fercal. Ah, es una ciudad dormitorio ahí cerca de Brasilia. Sí, queda a las afueras de Brasilia, a donde había una comunidad, creo que era quilombola, ¿no? Era Sí. el resultado de una comunidad quilombola, a donde tuvimos la oportunidad de enseñarles a las personas y con herramientas que ellos mismos tenían, a exponer su propio material. ¿Cómo que podían hacer eso? Y para mí fue muy importante porque pude practicar y tenerlos como un poco como alumnos y entender un poco con ellos cuál era el material, cuáles eran las ideas y uh, la forma de exponer aquel material. Entonces hicimos un trabajo muy interesante que duró algún tiempo, donde yo los coordenaba y ejecutamos de fato esa exposición. Y fue muy interesante para ellos como práctica y para la población también. ¿Puedes decir lo que es la comunidad quilombona? Quilombola es un Quilombola, disculpa. Quilombola. Son comunidades que sucedieron cuando finalizó la esclavitud. O sea, grupos que eran esclavizados eh, se unieron y empezaron a vivir en comunidad. Y esas comunidades fueron reconocidas por el gobierno, el primer gobierno de Lula en la década de El año como 2000, la década del principio del año 2000, ¿no? 2000 más o menos, y fueron reconocidas en todo Brasil, no sé el número, la cantidad, pero reconocidas oficialmente y hoy tienen mucha fuerza política y social en Brasil. Entonces, ajá, entonces de alguna manera ustedes crean pequeños curadores de historias, ¿no? Es la comunidad la que decide las historias y cómo presentarlas. ¿Estoy en lo correcto?
Bueno, viene así, el museo prepara siempre una base de busca de aquello que tiene que ser contado, o sea, como si fuera un tema de ese lugar, si no me equivoco. Y a partir de ese tema, las entrevistas son grabadas y dentro de esa tecnología social que el museo usa, y para llegar, claro, a un concepto, a un lugar de esa memoria, de lo que representa esa población y de lo que, de toda su historia. Entonces, a partir de ese concepto, vamos a llamarlo, trabajamos toda la línea de producción de ideas y también de concepto de exposición. Más o menos eso. Ah, muy bien. Bueno, tengo una pregunta ahora para Karen, pero primero, querida audiencia, ustedes están sintonizados a KZYX, la radio emisora pública del condado de Mendocino, y están escuchando a Mendo Latino hoy, 11 de septiembre 2023, y estamos en una entrevista muy interesante con Karen Workman y Marcelo Larrea sobre su trabajo en un museo único, Museo de la Persona, Museo da Pessoa de Brasil. Si tienen una pregunta, pueden llamar a 707-895-2448. Entonces, Karen, solo quiero decir una cosa, que crecimos un poco con los mismos referentes, yo en los Estados Unidos y tú allá, como yo también conocí personalmente a Paulo Freire y también a Augusto Boal. Yo trabajé en un proyecto con Augusto Boal en Nueva York en el tiempo de SIDA. Entonces, solo para conectar contigo, Bien. así que son figuras muy importantes en todo el mundo, ¿no? Sí. Entonces, yo quiero como aterrizar esas palabras que estamos utilizando y hablar de proyectos concretos. Entonces, ¿por qué no comenzamos ahora con el primer proyecto que hiciste? Si te acuerdas, es mucho tiempo atrás, o uno que tal vez nos puede contar, como quiero saber, como cuando tú entras, tú identificas un lugar. Y como vamos a hablar súper concreto. Tú dices, wow, sería bueno recoger historias de tal comunidad. ¿Cómo haces? Entonces, si puedes contarnos de un lugar específico, tal vez un lugar que fue súper especial para ti, Sí. y nos va contando cómo se hace un proyecto con una comunidad que va a tener sospechas tal vez de quiénes son, etc. Bueno, sí, voy a contar dos experiencias interesantes. Una es latinoamericana, pero antes preciso un poco clarear la operación de la idea de museo, ¿no? El museo tiene una casa, pero no es una casa como tradicional de museo, ¿no? Pero tiene un equipo. Hoy creo que entre 30 y 40 personas están ahí trabajando todos los días no necesariamente en la casa, pero es una actividad que tiene múltiples, pero el Museo de la Persona hizo más de 350 proyectos a lo largo de sus 30 años de historia. Entonces, no hizo como 90 publicaciones con historia de vida, yo me acuerdo, pero como 60 exposiciones. Entonces, son un museo muy activo y que trabaja con muchas líneas de trabajo distintas. Entonces, solamente para clarear, porque tiene una línea voltada o que empieza a pensar la colaboración. Entonces, ¿cómo hacer con las escuelas públicas del país? ¿Cómo hacer con que esta metodología se pueda hacer con que los niños y los profesores aprendan a contar la historia de su ciudad a partir de la historia de personas? Otros son con los territorios, con las comunidades indígenas, con las comunidades quilombolas o como comunidades riberinas o tradicionales en Brasil. Otras son las organizaciones o instituciones, otras son los proyectos temáticos y al mismo tiempo está ahí museodapessoa.org,
Los invito con el Google Translator, todos pueden accesar, museodapessoa.org, que es donde están las historias que son tratadas, donde todas las personas pueden, todas, en cualquier lengua, contar su historia, registrar su historia, está ahí una herramienta, puede construir una exposición virtual, puede participar de una forma gratuita. Entonces el museo no tiene como un proyecto, otro proyecto, pero múltiples proyectos al mismo tiempo y líneas de acción. Voy a contar dos experiencias que para clarear, ¿no? Que son interesantes para que podamos pensar cómo hacemos. Entonces, por ejemplo, tuvimos un proyecto, vamos a hacer una línea temática entre 2005 y 2015 casi, que se llamaba La Memoria de los Brasileños y Brasileñas. Y este proyecto tenía como muchos episodios, ¿no? Que todo es una organización social sin fines lucrativos, o sea, no tiene el plata del Estado. Entonces también cada proyecto depende un poco de cómo hacemos para tener los recursos, ¿no? Entonces este proyecto tenía como idea eh, buscar a la gente que tenía los saberes, los haceres tradicionales. Brasil, como toda América Latina, cambió muchísimo en los últimos 50 años, de sociedades rurales para sociedades urbanas, y con esto todos los saberes más tradicionales se van perdiendo. Entonces empezamos a hacer viajes por el país. Y les cuento una experiencia con una comunidad, una ciudad pequeña a vera del río Amazonas, que se llamaba Juruti. Y ahí, que había pasado con Juruti, cerca de Juruti, tenía una fábrica de aluminio. Entonces ahí pasó que es una ciudad pequeña y cuando empezaron a hacer la fábrica, contrataron, llegó como 3.000 personas distintas de todo el país al medio de esta pequeña ciudad a vera del río Amazonas. Y esto siempre trae un impacto muy fuerte en la comunidad, o sea, la prostitución infantil, la desagradación, es muy complicado porque llega gente y tiene la plata, se hace muchas de cosas, después se termina la fábrica y se queda esta comunidad. Entonces fuimos ahí a hacer un proyecto con invitados, como patrocinado para ir a trabajar con esta comunidad. Entonces, ¿qué hacemos? Trabajamos como 20 o 30 personas, liderazgos, educadores, trabajadores de liderazgo de la comunidad, y ahí juntos construimos cuáles eran los factores de la historia de este hogar y todo. Ahí sacamos las personas que debían contar sus historias. Y con ellos fuimos a hacer las entrevistas de historias de vida. Estas historias las hacemos en audiovisual en general, como estamos con el equipo y con la gente que estaba aprendiendo. Colectamos las historias y qué personas. Con ellos decidimos, hay una persona que es la vencedora, no sé cómo se dice en español, la persona que es muy Que tradicional, bendice. que bendice en Brasil. Hay la persona que trabajó en la juta, o sea, una cosa también tradicional. Hay la persona que el castañero que saca las castañas Castaña del del árbol. árbol. Entonces ahí sacamos la generación de género. Tuvimos con 25, 40, 30 personas que contaron su historia. Una historia puede durar 2, 3, 4, 5 horas. Y por medio de estas historias uno entiende, ve todo lo que pasó ahí, cuáles son los códigos culturales, todos los saberes que están ahí. Bueno, tratamos estas historias y estas historias entonces se transforman en una colección en la plataforma del Museo de la Persona, pero más que eso, ahí discutimos con la comunidad qué vamos a hacer para devolver a las historias a la comunidad. Y ahí entra, por ejemplo, el trabajo que Marcelo acaba de contar, que como entonces, bueno, vamos a hacer una exposición. Entonces, lo que él contó es una otra comunidad de cómo hacer la exposición, qué queremos contar y cómo vamos a construirla.
Entonces, siempre una idea de democratización de los medios de producción también. Entonces, ahí hicimos una exposición y empezamos un programa con las escuelas de Juruti para que las historias que hubieran sido registradas podrían ser leídas y discutidas por un año en todas las clases. Entonces, este es un proyecto que me gusta mucho contar porque es como un círculo, ¿no? Desde cómo se involucra una comunidad para que ella misma piense su historia, la gente cuenta su historia, cómo devuelve y hace con que esta historia pueda ser parte de, por ejemplo, una herramienta en educación. Ese es un modelo que se llama tecnología social de la memoria. Lo hicimos con un montón de comunidades, lo hicimos mismo con una red latinoamericana de mujeres rurales. Entonces, una historia lindísima, ¿no? Y reunimos las 20 mujeres de todos los países, Chile, Ecuador, Paraguay, Uruguay, para juntas que discutiesen la historia de esta red y estas volvieran a sus casas, hicieron más entrevistas y después hicimos juntos con ellas un libro de la historia de esta red. Entonces, cada proyecto tiene un objetivo, involucra un grupo, tiene una temática, pero siempre, siempre hay la historia de vida. Entonces, no la historia de vida de información sobre solamente lo que pasó, pero la historia de la persona en sí misma. Y todo esto hace parte hoy del archivo del Museo de la Persona. No sé si está más concreto como estoy contando. Sí, Sí, muchísimo, muchísimo más y también creo que explica este elemento que hemos hablado antes de la democratización de las historias, ¿no? No esta historia que la cuenta tradicionalmente un hombre y que cuenta la historia a partir de datos y estadísticas y números, ¿no? Sí. Claro. Y Karen, ¿querías contar otro ejemplo? No, yo lo mencioné que, por ejemplo, esta red latinoamericana de mujeres, que es una red que empezó en Brasil, pero lo hicieron las mujeres. Nosotros entrevistamos a la fundadora que ya, no sé si se murió ya, pero ella empezó esta red, ellas construyeron la red en cartas, no mucho antes de la internet. Imagínate, ¿no? Eran mujeres campesinas de la América Latina y por 20, 30 años empezaron a construir una red de trabajadoras Por feministas carta. por carta y se encontraban a cada 1 o 2 años para discutir, interesantísimo. Y ahí trabajamos con 20 Ajá. mujeres para que ellas entrevistasen más mujeres. Entonces es un caso que tiene que ver con la viaje que estamos haciendo, que es pensar no solamente en Brasil, pero pensar cómo las historias y cómo las memorias pueden no revelarnos, ¿no? Ah, tantos conocimientos, tantas nuevas perspectivas. eh, y esto es muy importante. Nosotros estamos empezando esto en América Central y Latina porque nosotros pensamos que es un continente que está aún ah, escondido, ¿no? Las historias están fragmentadas y escondidas ahí. Escondidas, no sé si estas palabras. Sí, 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 sí. Antes de hablar de eso, quiero preguntarle una cosa a Marcelo y vamos a hablar del viaje, ¿vale? Pero quiero preguntarle a Marcelo, Marcelo, has estado conectado con el Museo de la Memoria ya por casi 10 años, según mis cuentas, Ujú. y el cambio en la tecnología ha sido muy dramático, ¿no? Sí, Tanto en términos de lo que nosotros, de la manera en que se ofrecen las exposiciones, como las exposiciones también, las historias se recolectan y el entrenamiento a las personas que están haciendo estas filmaciones, ¿no? Porque es visual, como dijo Karen, ¿no? ¿Cómo ves tú estas nuevas generaciones? ¿Hay un cambio también de la gente, de la gana de contar sus historias? Podia sí. contar da exposição qual é o seu legado, a cabine, Utilizamos a partir de, bueno, há muitos anos el museo utiliza un sistema que es una cabina donde puedes
grabar tu historia de vida. Y sucedieron cosas muy divertidas porque en lugares donde las personas pensaban que no habría muchos entrevistados o muchas historias, a partir de los jóvenes, de los más jóvenes, vinieron muchas historias, pero digo así, muchas como 100, 200 por mes, números muy, muy interesantes. Por ejemplo, uno que lo hicimos en una biblioteca pública, a donde la gente estaba un poco, iba a hacer busca en la internet, que es algo que todos los jóvenes hacen, juegan un poco y buscan cosas. Empezamos a sentir que ese público fue el primero que se interesó por dejar su historia. Y eso es un cambio de un poco de modo, de mentalidad, ¿no? Y claro, personas con un poco más de edad que también hicieron lo mismo en ese lugar. Lo que entendemos es que la juventud tiene una línea directa, yo la llamo, con el video, por el celular y por las computadoras. Entonces tiene una facilidad eh, mayor de comunicarse y de contar esas historias. Eso ha cambiado bastante. Esa es mi vida. Claro, al mismo tiempo yo también he trabajado mucho con jóvenes y no me sorprende que son los primeros que quieren contar su historia, porque muchas veces, y en Brasil yo sé que sí, igual que en muchos lugares, los jóvenes están invisibilizados, o si son afro o indígenas o pobres, son muy criminalizados Sí. y tienen una ganas a contar otra historia de su vida, ¿verdad? Y también es distinto porque veamos ahora tantas películas, series de narcos, que todo es sobre violencia. Entonces, ¿cómo miden ustedes la cuestión del contenido? Entonces, si ustedes, no digo censuran, pero dirigen el contenido, ¿qué pasa, por ejemplo, si alguien quiere venir y contar historias, que hay muchas historias muy tristes, ¿no? Como en las selvas, cuando quieren talar todos los árboles, eso es parte. Entonces, lo que estoy preguntando es algo sobre cómo convierte las historias de vida en acciones sociales o en, en hechos sociales. Generalmente, cuando una persona cuenta una historia de vida, no usa ese medio para contar algo, quiero decir, interioriza un poco lo que está contando. Y, y está todo permeado, o sea, pasa por esa historia de vida, todas las situaciones, la situación que no necesariamente política o social que está pasando en ese momento, pero es un poco imparcial en ese sentido cuando está contado. Por eso puedes graduar y medir un poco la situación social, lo que esta gente come, lo que hizo, cuál era la relación que tenía con sus parientes. Son muchos códigos y muy interesantes. Por eso que es muy importante cuando la gente que tiene que hacer una búsqueda sobre un modo de vida, algo que pasó en el pasado, ciertamente cuando encuentra en el museo material muy rico que habla sobre la situación, sobre varias situaciones de la sociedad. Muy importante. Y cómo acompañan generalmente las entrevistas cuando son realizadas, acompañan fotografías de las personas. Y el museo tiene un archivo de más o menos 60 a 70 mil fotos que son digitalizados y guardados y devolvidos al público cuando ellos lo traen como fotografía impresa. Y ese material es muy interesante porque nos dice un poco del modo de vida, la vestimenta, el tipo no solo el tipo de ropa, pero el tipo, la casa, el lugar donde vivían. Para nosotros es muy importante. Es algo que es una memoria diaria que se pierde
así como los edificios y las casas son derrubadas para hacer nuevas casas, la gente pierde un poco la referencia de lo que fue usado en el pasado. Y esta referencia está en el museo, o sea, es por eso que es considerado, y Karen observa y dice eso siempre, que cada persona es un museo, cada historia de vida es un museo, y eso para mí es lo más importante. Muchas gracias, Marcelo. Em, quería recordarle, si usted se acaba de unir a las ondas radiales, si usted está escuchando KZYX, la radioemisora pública del Condado Mendocino, están escuchando su programa Mendo Latino con una entrevista a Karen Workman y Marcelo Larrea sobre su trabajo en el Museo de la Persona, que está ubicado en la ciudad de Sao Paulo, en Brasil. eh, pero que ya ven que está en muchas partes en Brasil y la técnica que ellos usan está en muchas partes del mundo. También queremos decirle que si ustedes quieren llamar con alguna pregunta para nuestros invitados, estamos en vivo y pueden llamar al 707-895-2448. Bueno, ustedes van a empezar ahora un viaje, ¿no? Dentro de Centroamérica, estabas mencionándolo ya, Karen, están a punto de arrancar. Y esto me recordó algo que nosotras hablamos la semana pasada, que tú decías, el museo que anda. Me encantó eso, ¿no? Ahora comprendo mucho más lo que significa que cada persona puede ser y es un museo y el museo que anda. Entonces, el museo de la persona se echa al camino. Cuéntenos un poquito del viaje, Karen. ¿Cuál es la idea? Entonces, la idea es bajar desde acá, estamos en California ahora. Vamos a bajar por todas las Américas, ¿no? A pasar ahí, empezando por México, y después Guatemala, Ecuador, y ahí y bajando. En este viaje nos interesa un poco conocer dos o tres cosas interesantes. Una es que tiene que ver con que yo hablé en el principio de nuestra entrevista, de que la memoria, nosotros pensamos la memoria como una caja, un depósito de papeles, objetos, pero la memoria puede ser hecha y ejercida en la sociedad de muchas maneras. Entonces, ¿cómo lo están haciendo a lo largo de toda la América Central y Latina, donde teníamos una cuestión interesante de muchas culturas, culturas que por veces no están contadas, ¿no? Hay muchos pueblos indígenas, pueblos mezclados, y esto a veces lo hacen, hay personas que hacen iniciativas interesantes. Entonces, ¿qué museos no tradicionales existen? Les doy un ejemplo. Mismo aquí donde estuvimos en Canadá, estuvimos en un pueblito muy lindo ahí en Quebec y fuimos a conocer un museo de una señora que tenía 90 años y que había pasado como 40 años colectando cosas de mar, objetos que se hizo su casa entera, era como un museo del mar. Entonces, una persona que dice, voy a hacer una forma de memoria de donde estoy viviendo porque estaba en el mar. Hay museos como, por ejemplo, conozco en Brasil, de dos chicos que me impresionó muchísimo, al medio del nordeste brasileño, dos chicos muy pobres, pero reconstruyeron la casa de su abuela, que es la casa de la harina, de donde se hace la harina, ¿no? Y ahí empezaron, con todo el tiempo que tenía, a hacer uno, llega ahí, entiende cómo vivía la abuela. Entonces es una iniciativa interesante también. Entonces, en este viaje vamos a conocer cómo la gente trabaja con las memorias no oficiales. Vamos a conocer personas y vamos a captar sus historias, personas que tenemos una idea que se llama Just People, que uno no hay que ser nada, hay que ser solamente una persona. Entonces vamos a captar historia y vamos también a trabajar con algunas comunidades que se interesan por la metodología de uso de la persona, que se llama tecnología social de la memoria, hacer algunas oficinas de sensibilización, como que para esencialmente esta tecnología es una metodología
para que la propia comunidad, que no hay que ser historiador, no hay que ser universitario, para pensar, construir, hacer la historia de su familia, de su hogar, de su grupo social, ¿no? Entonces, una metodología que hicimos y que está sistematizada, entonces vamos a hacer algunas oficinas. Entonces, creo que tenemos tres formas de hacer este trabajo. Tenemos como ganas, ¿no? Yo soy brasileña, Marcelo vive en Brasil hace 40 años, pero es argentino. Entonces, como todos nosotros venimos ahí de una América Latina, pero Brasil está un poco, es muy grande, ¿no? Y habla portugués, entonces no está tan conectado con todo el continente. Tenemos ganas de como desvelar, descubrir, Revelar. revelar, ¿no? Redescubrir este continente que tiene muchas culturas, mucha violencia, pero una riqueza impresionante. Es una viaje de un descubrimiento más democrático y menos colonizador, vamos a decir así. Y mira, nos va corriendo el tiempo. No quiero perder a decir que cómo nosotros nos conocimos con Loreto, que estuvimos en Maryland, de Washington, D.C., en una conferencia de Radical Storytelling, Stories for a Just Future, se llamaba, Historias para un futuro más justo. Y nos conocimos, estamos compartiendo la misma mesa y nos empapamos muchísimo por los trabajos que estamos haciendo. Pero la pregunta es ahora, ¿están en California? Ustedes ahora están en California. ¿Han visto? Yo sé que no es parte de su plan, pero igual tengo que preguntar, ¿qué han pensado aquí en California? ¿Hay historias que son como cuáles historias, si vuelven aquí un día a los Estados Unidos, a California, cuáles historias son importantes acá que ustedes han percatado? Bueno, si volvemos vamos a conectar con ustedes más temprano, pero para que podamos pensar un proyecto juntos, me parece, ¿no? Pero la impresión, no sé, que tenemos es una impresión de que también, como todos los lugares, California hay una diversidad cultural, es muy interesante, muy grande. Muchos latinos, ¿no? Es multiplicidad y son historias que creo que están presentes en la sociedad todos los días, pero están un poco como no están reconocidas suficientemente la importancia, la presencia, ¿no? Aún los nombres de la ciudad, los nombres de las calles están en español. Latinos, pero muchas veces tenemos una impresión que esto puede crecer mucho, ¿no? En la mezcla de la cultura latina con la cultura otra, pero tiene tantos inmigrantes, ¿no? Tantos y tantos inmigrantes, entonces creo que es un lugar de una riqueza muy grande para se pensar cómo hacer con que las memorias puedan contribuir con un poco con una rediscusión, una revisita a la historia de Estados Unidos, de California particularmente, ¿no? Hay mucho trabajo que hacer aquí. Yo pienso que es muy importante. Nosotros estamos un poco más enfocados en América Central y Latina, pero creo que los Estados Unidos y el Canadá son países que son más ricos, tienen más recursos, pero las historias y las mezclas no están suficientemente presentes en el cotidiano, en la historia oficial. Entonces, creo que ustedes tienen mucho trabajo que hacer aquí. Pero es muy rico cuando uno ve tantas culturas mezcladas de Es California. muy bonito, la cultura latina está entrañada en la cultura americana, es muy importante y muy bonito de verlo. Y es ese uno de los motivos también para que nos trae algo un poco más liviano en la sociedad. Generalmente encontramos gente de Guatemala, México, Puerto Rico, y hablamos con ellos y es inmediata, la empatía o algo, la conexión es inmediata y es muy bonito de ver. Muchas veces
muchas amigas, como yo he vivido mucho tiempo en Sudamérica también y Centroamérica y vienen a visitarme. Siempre hay una gran sorpresa de la latinidad, porque el imaginario todavía del país, de las películas, sigue siendo un país súper blanco, un Sí. país, no sé, del primer mundo. Y yo me acuerdo una vez, yo viví en Washington Heights, en Nueva York, y mis amigos venezolanos vinieron y dijeron, ¡ay, pero es una ciudad muy latina! Pero en las películas Nueva York siempre parece ese gran como Batman, ¿no? Sí. Entonces, una pregunta si van a comenzar en la frontera, porque la frontera también es muy interesante, esa parte de San Diego, Tijuana. Les voy a mandar muchos contactos también allá. Sí, estamos con esa duda de en qué lugar empezar o por dónde cruzar la frontera, dónde es mejor y nos anunciaron, nos dijeron mucho sobre Tijuana. Parece que es muy interesante. Entonces nos interesaría mucho estos contactos de la frontera porque creo que son un lugar de muchas historias, como todos sabemos. Entonces podría ser un lindo manera de empezar, ¿no? Por las fronteras de las Américas. Sí, con algunas referencias de personas y lugares interesantes. Claro, recuerden que para nosotros aquí, nosotros siempre decimos que la frontera nos cruzó a nosotros no cruzamos la frontera. Un espacio muy elusivo, ¿no? Que tiene su propia cosmovisión, su propia problemática, ¿no? Sí, y nosotras hemos entrevistado con Diana bastantes grupos en Chula Vista, médicas que están trabajando en estos lugares. ¿Te acuerdas, Diana? Un programa maravilloso. Y ellas trabajan en ambos lados de las fronteras ofreciendo medicina. También hay muchísimos grupos naturalmente ahí que están trabajando con el tema de la migración. Ya saben que como en muchas otras fronteras hay una crisis en estos lugares por las personas que están solicitando asilo y escapando la violencia de la que han vivido. Tengo tres preguntas más que hacerles y no tiempo para ellas, qué pena. Pero una de las cosas que quiero mencionar es que en mi opinión, uno de los grandes desafíos es que cuando pedimos a las personas que cuenten sus historias, lo más doloroso es recordar cosas que son difíciles y cómo se procesan, ¿verdad? Me hubiera encantado hablar con eso. Vamos a tener que tener parte 2, ¿ok? Pero por ahora tengo que despedirme. Muchas gracias por venir hoy, Karen Workman y Marcelo Larrea. Muchas gracias por su conversación, explicándonos sobre su trabajo en el Museo de la Persona. Gracias a Rich, nuestro ingeniero de sonido, y a todo el equipo de KZYX por facilitar nuestro programa, conectarnos con nuestra audiencia. Y recuerden que siempre pueden encontrar información por visitar nuestra página de Facebook. Tenemos un canal de YouTube que se llama Mendo Latino. Y nuestro próximo programa será en 2 semanas, el 25 de septiembre. Muchísimas gracias por escuchar Mendo Latino y gracias Karen y Marcelo por venir hoy. Nos Muchas vemos gracias. pronto. Nos vemos pronto. Gracias. Muchas Fue una gracias. charla muy interesante. Hasta pronto. Hasta la vista, gracias. Y mientras esperamos que nos desconecten,